cuál, cuál, cuál fenotipo tiene, o A, B, C o D. Entonces les voy a explicar un poco cómo surgió este tema. Nosotros fuimos los que empezamos a reportar esto. Cuando uno mira al tipo de, digamos, del diagnóstico por NIH 1990, uno se da cuenta que hay dos fenotipos. El A, que es el que tiene la paciente tiene hiperandrogenismo, disfunción ovárica y ovario poliquístico, o no tiene ovario poliquístico. El A y el B es lo que nosotros caracterizamos como SOP clásico. Este es el SOP que nadie puede argumentar que no tiene la paciente un SOP. El Rotterdam expandió esa definición y agregó dos fenotipos más. Un fenotipo C, que nosotros lo llamamos el SOP ovulatorio, en otras palabras, tienen hiperandrogenismo, ovario poliquístico, pero tiene ovulación regular. Esto es lo que llamamos el C, es lo que llamamos el SOP ovulatorio. Y el D es lo que nosotros llamamos el SOP no hiperandrogénico. No tiene hiperandrogenismo, sin embargo tiene disfunción ovárica y tiene ovarios poliquísticos. El D es el que más difícil es el D. Porque realmente puede que sea una combinación de varias otras enfermedades, ¿no? De otro tipo. Entonces, en ese sentido, es posible que sea. Ahora, creo que alguien tiene que apagar el micrófono ahí. Sí. Ok. Ahora, una de las cosas que uno tiene que entender que todo el diagnóstico, que el diagnóstico del SOP es un diagnóstico de exclusión. A ver, ¿qué pasó ahí? Yo estoy, creo que Ya se escucha, doctor, ya se escucha. ¿Se escucha? Ah, bien, bien, porque estoy recibiendo señal acá que no me oyen. Ok. Entonces, el SOP es un diagnóstico de exclusión y hay que excluir, por ejemplo, hipertiroidismo, hiperprolactinemia, hiperplasia adrenal no clásica, ese tipo de cosas, pero siempre en todas las definiciones. Pero lo que usted tiene que acordarse hoy es que realmente hoy día cuando vean una paciente con SOP, escriban, o sea, noten si es un fenotipo A, B, C o D, porque las implicaciones metabólicas son significativamente diferentes. Ahora, cuando uno empieza a estudiar, nosotros vamos a empezar a hablar del adolescente, pero nosotros obviamente usamos pruebas hormonales, ¿verdad? Para el diagnóstico del SOP. El primer grupo de pruebas que nosotros usamos son las pruebas para confirmar el hiperandrogenismo. En ese sentido, usamos generalmente la testosterona total y libre. Realmente tiene que estar analizada por métodos muy exactos. Se puede usar también el DHase y el androstenediona, pero lo que quiero indicarle a ustedes es que esta prueba de hiperandrogenismo, hiperandrogenemia, realmente se usa más bien en pacientes o tiene más utilidad en pacientes que no tienen mucho hiperandrogenismo clínico. Pues la paciente tiene barba, realmente no hay gran valor de medir los andrógenos. Nosotros lo medimos porque para ser completos, pero tiene que darse cuenta que realmente el valor que agrega el hiperandrógeno, o sea, los ensayos sanguíneos de andrógenos es poco. El segundo grupo de estudios hormonales son los estudios hormonales que se usan para detectar la oligoovulación. Hay una proporción de pacientes con SOP que reportan tener ciclos menstruales regulares. ¿Okay? Y entonces tienen ciclos regulares, pero tienen síntomas de hiperandrogenismo clínico, por ejemplo, hirsutismo. Y en esa paciente hay que determinar si tienen disfunción ovárica o ovulatoria. Y entonces nosotros medimos el progesterona en el día 22 al 24 del ciclo para confirmar si son ovulatorias o no.
Y el último grupo de pruebas son las pruebas que se usan para excluir, como había dicho, excluir enfermedades relacionadas. El TSH para el hipertiroidismo, hipotiroidismo, prolactina y el 17 hidroxiprogesterona basal para excluir el 21 hidroxilasa no clásica. Ahora, enfrentándose a la paciente adolescente, lo primero que uno tiene que entender es que realmente los niveles de andrógenos son muy similares en la adolescente que en la adulta. Midiendo andrógenos usando un método de alta calidad. ¿Eh? Por ejemplo, los niveles acá, estos son los niveles en niñas entre los 14 y los 17 años, y estos son los niveles de andrógenos en las mujeres entre los 30 y los 49 años. No hay gran diferencia en estos niveles. Así que lo que nosotros sabemos es que la paciente con SOP va a tener niveles similar a los adultos ya para la edad de los 14, 15 años. Ya a esa edad va a tener niveles adultos, así que nosotros usamos los rangos de adultos en la paciente adolescente para el hiperandrogenemia. Los niveles del DHEA, al contrario, cambian en la adolescencia. Son mucho más altos, ¿verdad? En las pacientes jóvenes y van bajando, bajan con la edad. Así que muchas pacientes adolescentes se les diagnostica por error hiperandrogenismo adrenal, porque claro, el DHEA va a estar elevado, pero eso es un cambio, una presencia fisiológica. Ahora, también la evaluación del SOP requiere medir o determinar la presencia de hirsutismo. Me imagino que la mayoría de ustedes usan este sistema, el sistema de Modified Ferriman-Galloway Score. Es modificado porque realmente hay 9 áreas. Ferriman inicialmente reportó 11 áreas, pero nosotros no, él mismo eliminó y nosotros no usamos los brazos, digamos, los brazos y la parte baja de las piernas, o sea, las piernas no se usan. Entonces las 9 áreas son el labio, el mentón y el cuello, el pecho central, el abdomen superior al ombligo, el abdomen inferior al ombligo, los brazos, las piernas, como no. Te muteaste, Ricardo, ahora sí. Si no sé por qué se mutea, porque no estoy tocando nada. Bueno, vamos a ver. Y entonces, la espalda superior y la espalda inferior. ¿Ok? Entonces son las 9 áreas. Entonces, en cada área uno asesora para pelo terminal, ¿verdad? Si no hay pelo terminal, es 0, entonces no se nota. Si hay un mínimo, es un 1. 2 es más que mínimo, pero menos que un hombre. 3 es un hombre, pero no muy peludo. 4 es un hombre. Es subjetivo. Nosotros publicamos hace años un atlas a color que lo pueden obtener para poder estandarizar la medida del Ferriman-Galloway Score visualmente, ¿no? En ese sentido. Ahora, una de las cosas que nosotros estamos todavía estudiando es cuál es el corte, cuál es el nivel de corte para determinar si una paciente tiene hirsutismo, ¿verdad? Este es un estudio que hicimos hace muchos años con 350, estos son pacientes adultas, 350 pacientes negras, 283 pacientes blancas, y estudiamos eso y usando métodos de cluster analysis, que es un método estadístico que se usa para determinar el corte natural. Uno nota que el nivel de 3, o sea, un score de 3 o más, indique anormalidad. Por eso es que la nueva clasificación, digamos, las nuevas
el score, o sea, la cantidad anormal varía entre 4 y 6. No 8 como mucha gente entiende. 4 y 6 es mucho más bajo. Nosotros continuamos haciendo estos estudios. Ahora, el hirsutismo es progresivo. Esto es un estudio en pacientes adolescentes, blancas y negras, y lo que uno indica es que con el tiempo, ¿verdad? La cantidad de niños que empiezan a tener un Ferriman-Galloway score más de 2 o 3, ¿verdad? Esto es para el labio superior. Es progresivo en las pacientes con adolescentes con SOP y en general. Así que esa paciente, o sea, hay que entender que el hirsutismo, a diferencia del nivel de los ensayos de andrógenos, el hirsutismo es progresivo y es posible que en adolescentes no sea sumamente prominentes. Ahora, la menstruación, obviamente, no, lo usamos para determinar, es como un marcador de ovulación, ¿verdad? Y nosotros sabemos que los adolescentes tienen gran variabilidad en sus ciclos menstruales, así que eso es una cosa normal que nosotros todos reconocemos. Este es un estudio de predictores de oligomenorrea a la edad de los 18 años. Entonces, en otras palabras, los pacientes se estudiaron a los 15 y luego se reasesoraron a los 18, unos 343 adolescentes. Y lo que se vio es que el, 2% de las niñas que tenían ciclos regulares a los 15 iban a tener ciclos irregulares a los 18. Un 12% de las niñas que tenían ciclos irregulares a los 15 iban a tener oligomenorrea a los 18. Y un 51% de las niñas que tenían oligomenorrea a los 15 continuaban teniendo oligomenorrea a los 18. Así que cuanto más severo es la disfunción menstrual en la adolescencia temprana, más riesgo van a tener de continuar teniendo oligoovulación como adultos. Entonces, estos son extraídos de la guía internacional que nosotros publicamos hace unos 3 años. Y en este caso, la disfunción menstrual, la irregularidad menstrual se define como normal en el primer año posmenarca, entre los años 1 y 3 posmenarca, lo que es normal, lo que es anormal es menos de 21 días, los ciclos muy frecuentes, polimenorrea, o más de 45 días. Y después de 3 años postmenarque, ya uno asumiendo que tienen ciclos regulares, entonces es menos de 21 días o más de 35 días, un ciclo de más de 35 de duración o menos de 8 ciclos al año. Claramente, si la paciente tiene oligoamenorrea con ciclos de más de 90 días en any ciclo, o sea, eso ya se considera obviamente anormal. Voy a seguir con el otro. Que el grado de disfunción menstrual predice el grado de insulinoresistencia. Esto fue en un estudio en 494 pacientes y uno nota que estos son los controles acá y estos son los pacientes SOP. Pero los pacientes SOP, uno se da cuenta que si son ovulatorias, ¿verdad? Son esas pacientes fenotipo D, como les describí. Tienen un poco de insulinoresistencia, los que tienen polimenorrea un poco más, los que tienen ciclos anovulatorios, pero menstruación relativamente regular, un poco más, los que tienen ciclos entre 35 y 45 días, más de 6 semanas a 3 meses y más de 3 meses. En otras palabras, la severidad
de la difusión menstrual predice el grado de insulinoresistencia en el SOP y es un marcador fácil para determinar aquellas pacientes que se necesitan monitorear por disfunción metabólica. Ahora, hay una relación entre el ovario poliquístico visto ultrasonográficamente y la disfunción menstrual. Esto fue un estudio en 58 adolescentes con ciclos regulares, 50 con ciclos irregulares y 29 con ciclos con oligomenorrea. Y en este caso, el ovario poliquístico se presentó en 9% de las niñas que tenían ciclos regulares, 28% de las pacientes que tenían ciclos irregulares y 45% de las pacientes que tenían oligomenorrea. Y había otras disfunciones hormonales. Pero a pesar de eso, hoy día nosotros no recomendamos que se use la ultrasonido del ovario para investigar a las pacientes adolescentes con SOP. Ya por lo menos ahora no recomendamos eso y realmente no se debería usar como parte del diagnóstico de SOP. Por eso es que la definición de SOP en el adolescente realmente es más bien usando el criterio del NIH, ¿verdad? O del Androgen Access Society, los dos que usan hiperandrogenismo, pero no realmente el SOP. Así que realmente, en general, las pacientes que tienen SOP con la adolescencia van a tener fenotipo A o B, porque no se está usando el ultrasonido. ¿Okay? El uso del AMH o la hormona antimuleriana se está empezando a usar más, pero realmente todavía no ha sustituido el ultrasonido, aunque les digo que falta poco para realmente poder usar el AMH o la antimuleriana para realmente predecir el estado del ovario. Como nosotros usamos ultrasonido en la adolescente, el AMH se puede usar en la adolescente. El problema es que en la adolescente tienen muchos folículos normalmente porque son jóvenes y entonces la AMH va a estar elevada. Entonces al final no les ayuda mucho. Por eso es que nosotros no recomendamos usar el antimuleriana en este momento. Este es un estudio donde nosotros comparamos pacientes con SOP diagnosticadas en la adolescencia y diagnosticados como adultos. Y este estudio se hizo para demostrar que se puede diagnosticar el SOP en la adolescencia. En otras palabras, si hay duda, no se diagnostica, pero también ustedes han visto muchas pacientes adolescentes que tienen SOP, claro. En este caso son pacientes que tenían SOP en la adolescencia, comparándose con otras pacientes que tenían SOP y eran adultas jóvenes. Y la única diferencia que nosotros vimos comparando estos grupos fue que la paciente adulta tenía un poco más de obesidad, claramente, que la adolescente. La adolescente tenía una frecuencia de ciclos más regulares y tenía acné más frecuentemente. Y aparte de eso, poca diferencia hubo, ¿verdad? El fenotipo mismo no cambió la prevalencia del fenotipo. Ahora, hay que empezar a discutir una vez que uno tenga una paciente con SOP adolescente, uno tiene que empezar a estudiar a las pacientes metabólicamente, ¿verdad? Estos son pacientes jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Donde se ve que tienen acantosis del cuello y acantosis de otras áreas, por ejemplo, la axila, etcétera. Así que acantosis es una indicación de hiperinsulinemia. El problema mayor que tienen las pacientes con SOP metabólicamente es la hiperinsulinemia. No es tanto la insulinoresistencia. La insulinoresistencia, las pacientes con SOP es importante, pero en general el páncreas, el beta cell de las pacientes con SOP funciona muy bien. Lo que pasa es que sobreproduce insulina. Entonces, la prueba que realmente se tiene que hacer para estudiar las pacientes con SOP es hacer un test de la glucosa de 2 horas, ¿verdad? Un test de tolerancia de la glucosa. Nosotros medimos insulina con la glucosa. Ahora le explico por qué. Pero realmente, si al mínimo tienen que usar
la glucosa. Y la razón, obviamente, es un estudio se hizo hace mucho tiempo. Nosotros hemos confirmado estos estudios. Pero si uno ve acá en blanco son las pacientes que son con SOP normales, ¿verdad? En rojo son las pacientes con SOP que tienen impaired glucose tolerance o intolerancia a la glucosa. Y en verde son las pacientes diabéticas, ¿verdad? Si uno usa un corte basal nomás de glucosa, por ejemplo, 126, que se usa muy frecuentemente, muchas pacientes con diabetes no se van a descubrir. Y si uno usa un corte de 110, como el WHO, menos pacientes con diabetes se van a descubrir. Así que todas las organizaciones, la endocrinología, la Sociedad de Andrógenos y SOP, etcétera, recomienda que se use por lo menos al principio de la ansia. Adicionalmente, nosotros también medimos, ¿verdad? No insulinoresistencia, pero No se le está escuchando. hiperinsulinemia de esta paciente, dependiendo de los niveles de insulina que se descubra durante el test de la glucosa. Porque es importante entender que los problemas en el SOP, y es importante la historia familiar en pacientes adolescentes, porque en muchas de estas pacientes, obviamente las madres, a entender el diagnóstico. Entonces, al final, como resumen, el diagnóstico del SOP en la adolescencia, obviamente los síntomas son variables en estas pacientes, pero el SOP se debería considerar en una paciente adolescente que, por ejemplo, tiene pelo excesivo o que no tiene que tener hirsutismo, así clínicamente, pero tienen que quejarse, digamos, de pelo excesivo, pacientes que tienen adrenarquia prematura, por ejemplo, acné que persiste, irregularidad menstrual que persiste más de 2 años, acantosis nigricans, historia familiar de SOP o historia más familiar de irregularidad menstrual. Todo esto son indicadores de que posiblemente, ¿verdad?, la paciente tenga SOP. Ahora, lo que se sabe es que no hay niveles correctos, digamos, de andrógenos en adolescentes en muchos casos, pero se puede usar los niveles de adultos, por lo menos para testosterona total y testosterona libre. El hirsutismo, por otro lado, es progresivo, así que uno tiene que escuchar a la paciente cuidadosamente y examinar a esa paciente a través del tiempo. Los ciclos irregulares no son raros, digamos, en los primeros par de años de la posmenarca, pero claro, cuanto más severo es la oligomenorrea, más alto el riesgo de que persistan y más alto el riesgo de que tengan difusión metabólica. Y en este caso no se usa la presencia de ovarios poliquísticos determinados por ultrasonografía como criterio diagnóstico en pacientes adolescentes. El diagnóstico del SOP tiene realmente implicaciones de por vida, ¿verdad? Y entonces es importante que si se puede hacer el diagnóstico del SOP, porque se puede, porque como hemos demostrado nosotros, que se haga, porque es importante empezar a tratar a estas pacientes lo más cuán antes posible. Pero si el diagnóstico es poco claro, no está claro, simplemente mejor no darles el diagnóstico y simplemente manejar los síntomas y a la paciente y evaluarla con el tiempo. Y con eso les agradezco la atención. Y yo creo que van a haber preguntas ahora, yo espero. Así que lo siento que haya tenido que hablar un poco más rápido, pero para de esa manera dejarles tiempo para preguntas. Para preguntar. Doctora Mili. Adelante. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches, doctora Alejandra Cremonte, como presidente de ALEC. Muy buenas noches, doctor Ricardo Asís. Muchísimas gracias por su brillante exposición, muy concreta, sobre todo muy
práctica para llevarla, así que estamos aquí teniendo algunas preguntas. Yo quisiera empezar de toda la exposición. Ay, no sé qué pasó. Mili, activa tu audio. Mili, activa tu audio. Estás muteada. Creo Ahí que está. los audios se desactivan solos, no sé por qué motivo. No sé si ahora se me escucha. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, repetía entonces, hablando del síndrome de ovario poliquístico como trastorno endocrino, en primer lugar, usted nos decía, como trastorno metabólico y probablemente como trastorno reproductivo para más adelante. En el caso de adolescentes, doctora Asís, ¿cuál de los fenotipos son los más frecuentes que podemos encontrar? Bueno, es una muy buena pregunta y le digo que es buena porque como no estamos usando el SOP, no estamos usando el ovario poliquístico por ultrasonido, es un poco difícil determinar la prevalencia, pero en general lo que nosotros vemos es que las pacientes que vienen por lo menos a la clínica generalmente tienen fenotipo A o B, ¿ok? El fenotipo clásico. Right? Pero hay pacientes que tienen obviamente el fenotipo C, que es el hiperandrogenismo el SOP ovulatorio, o el D, que es el SOP no hiperandrogénico. Pero todavía esos estudios se necesitan y como nosotros no estamos haciendo mucho ultrasonido en la paciente adolescente, es un poco difícil saber eso. Ok, muchas gracias. También desde el chat nos llegan algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál sería la edad requerida o edad mínima para iniciar el tratamiento en el caso de adolescentes? Sí, en general nosotros recomendamos que se empiece el tratamiento una vez sabiendo el diagnóstico. O sea, si el diagnóstico se puede establecer cuando el paciente tiene 12 o 13 años, empieza el tratamiento en ese momento. Lo que nosotros preferimos es no empezar el tratamiento hasta que esté más o menos clara la figura clínica, ¿verdad? En ese sentido. Pero también no es cuestión de que la paciente empiece a tener más y más hirsutismo, que no se le trate el hirsutismo para ver si pasa. Porque claro, el hirsutismo es progresivo, pero también es muy difícil eliminar. Así que en general nosotros balanceamos, ¿verdad? Entre tener un diagnóstico clínico claro y tratar a la paciente, particularmente a aquella paciente que tiene hirsutismo y progresivo. Perfecto, creo que sí. Y siguiendo con esta posibilidad de hacer el diagnóstico, en algunos casos nos piden si es útil como marcador de hiperandrogenismo utilizar andrógenos libres, por ejemplo, o testosterona libre solamente. Bueno, en general, yo lo que les digo de los andrógenos es lo siguiente. Por desgracia, muchos lugares en el mundo, en Estados Unidos también, los andrógenos, la testosterona total, por ejemplo, y libre, se está moviendo usando métodos directos por chemiluminescent o ELISA o radioimmunoensayo. Entonces, esos métodos en general son de poca sensitividad. Nosotros usábamos radioinmunoensayo, pero usábamos separación por cromatografía, ¿verdad? Entonces, era un método sumamente específico. Hoy día más bien se usa el espectrometría de masa. Pero lo primero que tienen que entender es que si están midiendo los andrógenos usando métodos simples de plataforma, digamos, eso no le va a tener gran utilidad. Lo segundo es que la medida de testosterona libre depende de la calidad de la medida de testosterona total, ¿verdad? Porque la testosterona libre siempre está determinada por la testosterona total. Entonces, la calidad de esa testosterona total es importante. Lo tercero es el método de medir la testosterona libre. Ustedes pueden medir digamos, un índice de andrógeno libre, pero no es muy bueno eso, realmente les digo. Pueden también medir el andrógeno libre por
por equilibrium dialysis o diálisis de equilibrium. Hay otros métodos, pero el punto simplemente es saber que cuando necesitan tener andrógenos, o sea, en otras palabras, cuando la paciente de ustedes y ustedes necesitan tener andrógeno porque eso les va a ayudar a ustedes a determinar el diagnóstico, usen el tipo de ensayo mejor que puedan tener acceso. Perfecto. Bueno, cada uno en sus propios países, en realidad en este momento el tema del laboratorio resulta también siendo muy limitado, ¿no? En relación con Exacto. reactivos, en este momento tampoco podemos contar y eso puede hacer que nuestro diagnóstico principalmente sea clínico, básicamente, ¿no? Exactamente. Y ahí creo que está el reto de tanto de los ginecólogos, endocrinólogos y todo. Una siguiente pregunta que nos llega también, que es importante antes de darle, creo que alguien está levantando la mano también, quién sabe quiere hacer una pregunta directa. Adelante, diplomado, veo que ha levantado la mano. Sí, el doctor José Luis Elizarrará Sendejas desde México. Un gusto, doctor Asís, doctora Elizalde Cremonte. Doctor, en el plano emocional de las pacientes, de las chicas adolescentes, ¿en la Sociedad de Andrógenos tienen algún panfleto informativo para las pacientes para tratar de disminuir el estrés y el estigmatismo que sufren las pacientes cuando se les da el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico para que ellas entiendan más su problema? Sí, hay en la Sociedad de Andrógenos y también en la Sociedad Americana de Reproducción, tenemos materiales en español para pacientes, para explicar un poco qué es lo que tienen. Además, siempre hay que explicar a la paciente que es una enfermedad muy común, ¿verdad? Que es un desorden muy común, que un 5 al 10% de las pacientes, de las mujeres de edad reproductiva van a tener el SOP, tal vez más. Sí, que ellas tienen que entender que no son solas, que no están solas, que realmente es una desorden muy común. Pero tenemos materiales en el ASRM y en el Androgen Access and PCOS Society. Sí, el de ASRM lo he leído y se los ofertamos a las pacientes, pero sí es un poco largo, son cerca de 12 hojas. Y la verdad es que yo creo que nada más llegan a la segunda o la tercera hoja las pacientes. Tienes razón. Por eso que el Androgen Access Society tiene más corto. Así que, si no lo encuentra, pues yo se lo trato de pasar. Muchas gracias, doctor. Lo estaremos googleando y compartiendo. Un saludo. Creo que sería, muchas gracias, doctor. Creo que sería muy útil poder compartir el link para que todos puedan adaptarlos a sus consultorios o adaptarlos incluso al tipo de población que puede tener. En población adolescente siempre van acompañadas casi siempre por las mamás o por una persona responsable. Entonces, el diagnóstico debe ser, como usted bien lo decía, si no tenemos toda la confirmación, es preferible postergarlo, ¿no? Creo que ese es un mensaje muy importante que hay que llevarnos de lo cauto que tiene que ser el ginecólogo, el médico tratante. Pero nos llegan otras preguntas, doctor, ya yendo al plano de alteración metabólica. ¿Cuáles serían los exámenes ustedes que recomienden en el caso de adolescentes? Utilizar el índice OMA, utilizar el test de tolerancia a la glucosa, el test de tolerancia a la insulina. ¿Cuál sería para usted lo más requerido? Nosotros recomendamos el test de la tolerancia a la glucosa, midiendo glucosa e insulina en 0, 60 y 120 minutos, o sea, 0, 1 hora y 2 horas. Yo mido las dos, yo mido insulina y glucosa durante el test de la tolerancia con 75 gramos, ¿verdad?, de glucosa administrada oralmente. El test de OMA no se usa clínicamente. El test de OMA se usa en estudios epidemiológicos porque realmente una gran variación entre individuos. No se usa el OMA o el Quickie o cualquiera de esos, el insulin/glucose ratio, todos esos ratios de hormonas basales no se usan porque eso es para estudios epidemiológicos, científicos, no para estudios clínicos, ¿verdad? Así que ese es el test que nosotros recomendamos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Creo que vamos a entrar
se había hecho acá el consenso de que no, el diagnóstico ecográfico en caso de adolescentes pues no es lo requerido, ¿no? Así Exacto. que, sin embargo, nos preguntan también algunos, el volumen ovárico que podría tener alguna implicancia en este diagnóstico. ¿Podría usted hablar algo al respecto? Sí, o sea, se entendía que el volumen ovárico era más consistente en pacientes adolescentes que, por ejemplo, el número de folículos, ¿verdad? Porque el número de folículos realmente es muy alto en el adolescente. Pero también hay bastante variabilidad en el volumen ovárico. Así que por eso que fue que el análisis finalmente, y también podrían ustedes leer el reporte completo del 2018, el análisis en resumen se recomendó no usar ni volumen ni números de folículos por ahora. Eso puede cambiar con el tiempo, pero por ahora no se está recomendando ni uno ni el otro. Muy bien, perfecto. Y creo que con eso contestamos esta pregunta. Y vamos a ingresar a lo que ya sería a algunas otras disquisiciones en relación con el papel que juega, por ejemplo, la vitamina D dentro de lo que sería esta alteración hormonal y metabólica. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, han habido varios estudios tratando de relacionar la vitamina D con el origen del SOP. En algunos estudios hay un poco de relación. En general, los datos, digamos, la evidencia es muy débil, realmente no es una evidencia muy fuerte. Así que nosotros en general siempre medimos vitamina D en todas las pacientes como parte de su análisis de salud, porque hay muchas pacientes, ustedes saben, que tienen deficiencia de vitamina D, pero no tanto por el SOP, sino por la salud. ¿Y alguna relación que hayan podido encontrar de déficit Nosotros miramos al estudio y otros también lo han mirado y no, realmente nosotros no encontramos nada, pero otros sí han reportado eso. Perfecto. Y nos siguen felicitando desde diferentes lugares por la presentación. Y aquí hay una pregunta ya ingresando al tratamiento, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, los criterios para iniciar el tratamiento de pacientes con adolescentes con síndrome de ovario poliquístico? Si me puede repetir la pregunta, le agradezco. Sí, nos están diciendo cuáles serían los criterios para iniciar el tratamiento en adolescentes con síndrome de ovario poliquístico. Bueno, o sea, como dije antes, si la paciente tiene problemas, digamos, que son progresivos, hirsutismo es una cosa que es muy estresante a la paciente, obviamente, y además es progresivo y es difícil de tratar. Entonces nosotros en esa paciente preferimos tratar el hirsutismo, aunque tal vez no tengamos el diagnóstico completo del SOP. En esa paciente usamos nosotros pastillas contraceptivas combinadas con espironolactono. Casi nunca usamos un antiandrógeno solo porque simplemente uno nunca sabe cuándo la paciente va a estar sexualmente activa o puede embarazarse, entonces nosotros no usamos eso. Además, el impacto, el beneficio del antiandrógeno es mucho mejor con la presencia de supresión androgénica de la pastilla contraceptiva. Pero también, por otro lado, el otro tipo de paciente, la paciente que ustedes pueden diagnosticar con SOP, ¿verdad? Está claramente que tienen SOP y esa paciente también se va a tratar en ese sentido. Y hablando del tratamiento, usted indica también metformina, por ejemplo, adiciona el tratamiento con anticonceptivos. ¿O sí, algún otro regulador del metabolismo? La metformina lo usamos en forma targeted, en forma enfocada, ¿verdad? Nosotros no damos metformina a todo el mundo. Por eso es que la paciente que tiene difusión metabólica, por ejemplo, tienen hiperinsulinemia, tienen acantosis, tienen historia familiar de diabetes, tienen prediabetes ellas mismas, todo este tipo, esas pacientes se van a beneficiar de la metformina. Más o menos un 50% de mis pacientes están tomando
metformina. Y la razón que soy más enfocado y más selectivo en la paciente que está tomando metformina es que tiene que tomar la metformina, la paciente va a tener que tomar la metformina a largo plazo, ¿verdad? Va a tener que tomar a largo plazo. ¿Y cuál es la evidencia que está trabajando la metformina? Que nada pasa. Entonces es una evidencia negativa, ¿no? No hay positividad, ¿verdad? Entonces, al ser negativa, uno tiene que tener buena evidencia al principio para decirle a la paciente, no, usted tiene que seguir tomando la metformina a pesar de tal vez los problemas gastrointestinales, etcétera. Nosotros usamos metformina de extended release, ¿no? Para, no sé cómo dice, pero para... Exacto, para disminuir los síntomas gastrointestinales. Pero como les digo, la nota, o sea, el marcador de que metformina está trabajando es que nada pasa. Entonces, nosotros somos muy selectivos en las pacientes que toman metformina y generalmente les pedimos que toman por lo menos 2 gramos al día o 2.000 miligramos. Perfecto. Y siguiendo con los casos, aquí hay un pequeño caso clínico que me voy a tomar a ver la posibilidad de leerlo. Dice, si la adolescente tiene irregularidades menstruales más allá de los 2 años de edad ginecológica, tiene un test libre levemente aumentado, tiene acné, pero no le molesta y no tiene hirsutismo y no necesita anticoncepción. ¿Sugiere iniciar tratamiento con esto? Bueno, la paciente va a decidir. O sea, yo tengo pacientes que tenían barba así mucho más que las que tenía yo. O sea, una barba linda, así, se la afeitaban todos los días y no querían tratamiento. Bueno, eso es totalmente diferente. De un punto de vista médico, uno tendría que recomendarles tratamiento, ¿verdad? Porque realmente ellos tienen que entender, una cosa que realmente Latinoamérica en particularmente tiene que entender es que la pastilla contraceptiva no es para contracepción, ¿verdad? Es para regulación de los ciclos menstruales, prevenir la hiperplasia endometrial y prevenir y disminuir los andrógenos. Hay pacientes que vienen a mí, lo único que quieren saber es qué es lo que tienen y después no quieren tratamiento, pero esas son muy raras, son pocas. En general, yo prefiero suprimirla porque es un desorden progresivo, ¿verdad? Se pone peor con el tiempo. Entonces, cuanto más uno pueda tratarlas jóvenes, más uno puede controlar los efectos secundarios, como por ejemplo la diabetes o por ejemplo el hirsutismo, etcétera. De hecho, que la recomendación conjuntamente con el tratamiento farmacológico está en los cambios en estilo de vida, en la dieta, en la actividad física y todo lo que implica la reducción de la grasa corporal, ¿no? Para poder contribuir mucho al tratamiento. Sí. Por aquí nos están levantando la mano la doctora Poli Mara. Adelante, doctora. ¿Quiere hacer su pregunta? Active su micrófono. Muchas gracias. Buenas noches, doctora Alejandra. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Muchas gracias por su presentación muy clara. Me gustaría que hablase un poco del manejo no farmacológico de las adolescentes más obesas que tienen en general un peor hirsutismo y irregularidades menstruales. ¿Cómo haces? Muy difícil para el manejo de cambios de estilo de vida. ¿Hay algo secreto? No, yo creo que lo has dicho correctamente. La paciente obesa realmente necesita, y todas las pacientes con SOP necesitan aumentar su ejercicio para poder consumir glucosa no usando la insulina. Y además, la paciente obesa obviamente tiene que perder peso. No hay duda que todos los estudios de los pacientes en dieta, y yo soy parte de su estudio, fallan, ¿verdad? Porque nada más que un 30, un 25 a un 30% de las pacientes pueden seguir una dieta y mantener la pérdida de peso. Bueno, 25 a 30% por lo menos no es cero, ¿verdad?
pero es muy difícil. Han habido unos estudios nuevos que se están haciendo en pacientes adultas, donde se está obviamente comparando los usos de medicinas para la pérdida de peso, ¿no? Las combinaciones, las varias, hay 4 o 5 régimen que por lo menos en Estados Unidos se han aprobado, y eso demuestran que no raramente que tienen beneficio en pacientes con SOP. Nosotros, nosotros usamos a veces los medicamentos en la paciente que no puede perder peso, pero en general nosotros lo que le damos, lo aconsejamos a la paciente, porque hemos hecho estudios, ustedes también han hecho estudios, donde la comida de alta glicemia, ¿verdad? Causa un aumento en la insulina, y ese aumento en la insulina primero causa más hambre, porque claro, te baja la glucosa, etcétera, y además estimula la generación de adipocitos, ¿verdad? Entonces, en general, nosotros pedimos que las pacientes no tomen starches, no sé cómo dice, harinas y de azúcar, etcétera, etcétera. O sea, en ese sentido, la paciente tiene que estar realmente, es muy sensitiva a las cosas de las harinas y las azúcares. Pero ninguna Muchas magia, gracias. Polimara, ninguna magia. Aquí hay 2 preguntas antes de pasarle la palabra a la doctora Selva Lima, que también está levantando la mano. Quería que usted nos dijera entre los antiandrogénicos, cuál es el que selecciona, utiliza, y un comentario que piden adicional sobre espironolactona. Bueno, yo soy anticuado. Yo estaba haciendo esto hace 40 años, así que uso las mismas pastillas que estoy usando desde hace 40 años. Uso una pastilla, voy a tratar de decir en inglés y después si se traduce. Es la pastilla que se llamaba Demulen 135, que tienen ethanol diacetate. Es un progestágeno viejo, ethanol diacetate. Demulen, D-E-M-U-L-I-N, es la marca original desde hace años y todavía está por ahí. Pero el progestágeno es un progestágeno viejo de primera generación, y es un progestágeno que es muy estrogénico, ¿verdad? Y funciona muy bien en pacientes con SOP, lo toleran muy bien. Hay que acordarse que la paciente adolescente o joven realmente necesita más estrógeno. Uno de los errores es empezar a reducir el estrógeno a la paciente, porque después se empiezan a sentir hipoestrogénica en la pastilla. Entonces, nosotros usamos esta pastilla. Además, esta pastilla tiene un breakthrough bleeding, o sea, una menstruación, un sangramiento irregular muy bajo. No se olvide que al adolescente no le gusta tener sangramiento así ocasional, y ahí es cuando dejan de tomar la pastilla. Así que esa era mi primera pastilla, y después de ahí tengo 2 o 3 más y chao. Todo el mundo tiene que tener 2, 3, 5 pastillas, pero no tengan muchas, porque después se empiezan a cumplir. Yo tengo una pastilla, la que empiezo, una pastilla de bajo estrógeno, una pastilla de alto progestágeno, una pastilla de alto estrógeno y una pastilla media. Eso es lo que tengo. Entonces tengo 5 pastillas que uso y chao. Perfecto. Muy bien. Y de la Adelante. espironolactona les digo... Sí, la espironolactona, yo uso mucho la espironolactona. Es una droga que tiene efectos secundarios, pero son efectos secundarios que no son sumamente severos. Obviamente van a empezar a orinar más porque es un diurético. Hay que, a veces, si no toman mucha agua, a veces se sienten un poco desmayadas o sin energía al principio, ¿verdad? A veces son alérgicas, hay pacientes que tienen alergia a la espironolactona, pero en general es una pastilla bastante benigna, no es una cosa que cause problemas significados. Hipercalemia, no sé cómo lo dice en español, es una cosa que se ha reportado porque, claro, es un diurético que preserva el potasio, pero la verdad es que eso en pacientes jóvenes no ocurre. Nosotros hemos monitoreado el potasio y ya dejamos de monitorearlo porque no ocurre.
La flutamida es muy similar, pero la flutamida sí se ha relacionado a eventos fatales hepáticos. Entonces, en general usamos la flutamida. Yo uso como segunda droga. La finasterida, ¿verdad? Es otra buena droga también, no tan efectiva en cierto sentido, pero es una droga que tiene muy pocos efectos secundarios. Todos los antiandrógenos van a tener efectos secundarios en el sentido de que van a disminuir la energía de la paciente. No se olvide que las pacientes, las mujeres también usan andrógenos para su músculo, su hueso, etcétera. Así que hay pacientes que se quejan de que el libido les baja, de que se sienten más débiles, etcétera, pero en general es poca. Así que la finasterida también la uso. Nosotros no tenemos ciproterón de acetato, aunque tengo muchos pacientes extranjeros, así que obviamente bastante en ese sentido. Muchas gracias. Adelante la pregunta de la doctora Selva Lima y luego tenemos la doctora Silvia Clermonte. Calmatori. Gracias, Ricardo. La verdad que excelente y clarísimo, pero ya respondió mis preguntas. Quería averiguar justamente qué sería en el compuesto estroprogestacional. Así que bueno, muchas gracias. Felicitaciones. ¿Cómo no? Fantástico. Gracias. Doctora Silvia, adelante. ¿Puede prender su micrófono? Estaba muteada. Muchísimas gracias por la presentación. Nosotros, tal vez a diferencia de lo que es en Estados Unidos, tenemos afortunadamente, una menor prevalencia de obesidad y de obesidad mórbida. Y tenemos pacientes que son delgadas, un poco porque son naturalmente delgadas y muchas porque hay cierta obsesión por el cuidado y por las dietas restrictivas y demás. ¿Hay algún estudio que haya hecho un seguimiento longitudinal, sobre todo en lo que respecta al impacto de estas mujeres con SOP delgadas a su futuro reproductivo? Si esto, digamos, a veces nosotros vemos las pacientes cuando estimulamos delgadas con SOP tienen como más riesgo de hiperestimulación ovárica. ¿Hay alguna otra repercusión por el hecho de no ser obesas? Es realmente una pregunta interesante. Nosotros cuando hacemos estudios en Estados Unidos en epidemiológicos, en poblaciones no selectivas, un 60% de las pacientes con SOP no son obesas. Así que en Estados Unidos también hay un gran nivel de no obesas. El problema es que las pacientes que son obesas son bien obesas, ¿verdad? Y la obesidad en general en la paciente con SOP empieza a demostrarse temprano, o sea, así que la paciente que está delgada, digamos que tiene 16, 17 años que es delgada, en general se va a mantener más o menos delgada. La diferencia obviamente es en el riesgo de problemas metabólicos, ¿verdad? La paciente que es delgada va a tener menos riesgo de tener disfunción metabólica. No quiere decir, por lo menos en mi opinión, que no se haga un test de la glucosa cuando se vea a la paciente, pero si esa paciente tiene un test de la glucosa normal al principio, ¿verdad? Y no cambia mucho de peso a través de su vida, entonces la posibilidad de intolerancia a la glucosa es menos. Pero lo único que yo pueda decirle, lo que ya usted ha dicho, que quiere decir que esta paciente obviamente, porque tienen un bajo nivel corporal, van a estar más a riesgo de hiperestimulación, pero en general no porque tengan más riesgo, sino porque la dosis, la medicina, ¿verdad? Tiene que usarse más baja por el peso, por la masa, pero no es que los ovarios sean más sensitivos. Los ovarios en pacientes obesas con SOP son extremadamente sensitivos también a las medicinas, a la gonadotropina y a la medicina estimulante. Bueno, aquí podríamos seguir haciéndole... No sé si le contesté, Silvia. Me fui un poco por el lado para hablar de otras cosas. No, tampoco lo entendemos muy bien. Nosotros a veces vemos que son síndromes de hiperestimulación, pero de mayor severidad que lo que tiene por ahí una paciente, igual las estimulamos con muy baja dosis, pero tiene como más severidad aún con estímulos a baja dosis, la paciente delgada versus la paciente con SOP más gordita. Exacto, y el problema es que muchas pacientes delgadas tiene ese fenotipo D, que no es un hiperandrogénico. Y entonces el fenotipo D realmente es una combinación de disfunción hipotalámica en cierto grupo de pacientes y SOP en otro. Por eso que yo les digo que el fenotipo D es el fenotipo que es un poco más difícil de estudiar, porque realmente es una combinación de varios tipos diferentes.
pero pienso que es probable que si aumentara de peso, también va a tener hirsutismo, porque al aumentar de peso va a tener insulinoresistencia más probablemente, y con lo cual también va a ser más hirsuta. No creo, no porque, digo, no le digo que no sea posible en alguna paciente, pero en general, nosotros cuando estudiamos pacientes SOP, en la población en general, la paciente que era delgada también era hirsuta. O sea, ya era hirsuta. Así que el hirsutismo en general no se relaciona a la obesidad. Es más, cuando uno mira la obesidad, algunos estudios demuestran que cuanto más obesa la paciente, más baja es el hirsutismo. Así que la relación entre obesidad y hirsutismo no está clara en ese sentido. Bueno, aquí van llegando felicitaciones desde Argentina, desde Uruguay, desde Guatemala, desde Perú y de todos lados. Dos últimas preguntas, porque creo que ya no debemos abusar de su tiempo. Uno que la hace nuestro presidente del comité científico, así que no puedo dejar de hacerlo. Y dice, ¿cuál es el papel de la ciproterona? La ciproterona es una droga muy buena. A mí me gusta mucho la ciproterona, pero tiene que acordarse que para ciproterona, para ser un antiandrógeno, tiene que usarse en la dosis correcta. Por ejemplo, la pastilla Diane, Dianet, etcétera, etcétera, no sé cuál es la que tienen en Latinoamérica, tiene 2 miligramos de ciproterona. Eso es un progestágeno. El impacto antiandrogénico de 2 miligramos es casi nada, es poco, ¿verdad? Es similar al drospirenona, etcétera. Pero comparando, por ejemplo, Diane con otra pastilla común y corriente como la que uso yo, hay muy poca diferencia en el efecto antiandrogénico en el hirsutismo. Para realmente tener un efecto antiandrogénico en el hirsutismo, uno tiene que agregar ciproterona al tratamiento, ¿no? Por eso que agregamos AndroCure, por ejemplo, en una dosis de 8 a digamos, 10 miligramos al día, una cosa así, a veces más alto, dependiendo también de la paciente. Pero los 2 miligramos que están en la pastilla es muy poca diferencia con cualquier otra pastilla. Muchas gracias. Bueno, entonces como conclusión podríamos decir que el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico debe basarse en la presencia clínica, ¿no? O bioquímica de hiperandrogenismo y menstruaciones irregulares después de los 2 años, ¿no? Después de 2 años de menarquia. Segundo, que la morfología del ovario en la ecografía no es un criterio diagnóstico en caso de adolescentes, y que el tratamiento debe ser individualizado en caso de adolescentes, ¿no? Creo que hay que empezar lo más antes posible. Lo más temprano. Ok. Entonces, hasta ahí creo que podemos llegar. No sé, doctora Alejandra Cremonte o el doctor Germán, ¿algún comentario adicional? Por mi parte, yo quiero agradecer enormemente su presentación y quiero agradecer también a todos los asistentes el interés que han mostrado. Muchas gracias. Doctora Sánchez, muchas gracias por hacer preguntas claras. Doctora Alejandra, no sé si quieras hablar primero. No, da igual, el orden no altera el producto. Doctor Ricardo Asís, un placer, un honor realmente contar con su presencia. Un orgullo para ALEC que esté usted en esta sesión. Y bueno, y ahora vamos a seguir convocándolo. Encantado. Yo siempre con mis amigos y colegas en Latinoamérica y en Uruguay, siempre encantado colaboro, ¿eh? Pero les agradezco mucho a ustedes y ya me voy yendo. Pero muchas gracias a ustedes. Por desgracia tengo otra conferencia, así que tengo que hablar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, bueno, todo el mundo. Gracias. A todos muchas gracias por su asistencia, por acompañarnos. Esta será una de tantas invitaciones que haremos con ustedes y el éxito de estas también depende de su presencia, de su aporte, de la experiencia que ustedes tienen y bueno, esperamos vernos muy pronto, agradecerles y pues que descansen y que tengan una muy buena semana y nos veremos pronto. Muchas gracias. E invitarlos, perdón doctor, invitarlos a aprovechar e invitarlos a que se asocien a ALEC a los que no son miembros. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos, doctora Milagros, doctora Alejandra, a la doctora Flor, muchísimas gracias por su coordinación
y nos veremos muy pronto.